hay un poquito mayores de probabilidades de que el precio pues vaya a continuar con el curso alcista, ¿sí? Que vaya a favor de ese impulso. La correctiva 2 es clara, es entre ondas. El detalle es la estructura interna del supuesto impulso 1, ¿sí? Porque la estructura interna no parece ser una estructura impulsiva. Este es el último bajo. Entonces, si se dan cuenta, esto puede ser entre ondas o puede ser apenas la formación inicial, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, está por encima de, ¿sí? Incluso aquí tendremos una ruptura, este es breakout 2, nos ayuda a confirmar impulso 1, correctiva 2, nos ayuda a confirmar también. Aquí sería lo ideal. Si ejercemos una entrada, el stop loss tendría que ser por debajo de tal manera que el precio haría eso, ¿no? Corregiría y continuaría con el curso alcista. Tocaría validar si efectivamente es un impulso o lo está haciendo o si está subiendo de manera correctiva, ¿sí? Pero con los túneles nos ayuda a identificar eso, ¿sí? Efectivamente que ya tenemos ruptura y tenemos rechazo, ¿sí? El túnel 2 rompe con el túnel 3, hace un rechazo y el precio está situado por encima de, entonces, yo creo que aquí sería, en este caso sería seguirle con los túneles, ejercer entradas con los túneles, ¿sí? Y aplicar el VO3, digo, la entrada, ¿cómo es cuando identificamos un VO2? ¿Dónde estarían nuestros stop loss? Por debajo de los últimos bajos, ¿sí? Y ya no tenerlo en los 13,637, ¿no? Sería un stop loss bastante amplio, ¿sí? Entonces, para que identifiquemos esas entradas con los túneles solamente, con los túneles, ¿sí? Es lo que nos están diciendo. Y Ya estamos en el DAX. Hoy es martes 9 de marzo. Esa reunión la tuvimos el día domingo con los muchachos del equipo FED. Y bueno, vamos a ver la entrada que pudimos identificar con los túneles. Estamos en 4 horas. Vamos a colocar los túneles. Vamos a colocar el etiquetado. Y prácticamente esta era nuestra entrada. Miren, si se dan cuenta, los principios básicos nos dicen que los impulsos son en 5 y las correctivas en 3. Y bueno, sabemos que esto es un primer ciclo alcista. Y de igual manera aquí tenemos una estructura inferior. Es un primer ciclo alcista. Entonces, tenemos que tener bien en claro eso. Ahora sí, vámonos a una hora, porque con los túneles pudimos identificar esa entrada. El stop loss, como lo mencionábamos, estaba claro por debajo de. Incluso en estos últimos dos bajos iban a estar nuestro stop loss. Nuestra entrada iba a ser justo por encima de los túneles, justamente ahí. Entonces, tenemos una muy buena relación beneficio-riesgo, sobre todo para el impulso 3. Podemos proyectar la estructura interna. Yo creo que nos vamos a una estructura, a un marco de tiempo inferior en 30 minutos para que lo tengamos un poquito claro. A ver, si estamos proyectando la estructura interna de 3, esto para mí podría ser una onda 1, esto podría ser 2. Todo esto podría ser estructura interna de 3, después esperar 4 y el impulso 5, ¿correcto? Miren, podemos marcar con un color distinto, azul para la estructura interna, no sé, 1, 2, podría ser 3, 4 y el impulso 5 interno todavía está vigente. Entonces, de esta manera, nosotros analizamos con ondas de helio, tenemos claridad sobre la dirección, las herramientas nos ayudan muchísimo a validar impulsos correctivas y bueno, les recuerdo que esto está en el curso, ¿no? Bueno. Si esto es una formación impulsiva, este es mi nivel de validez porque ahí ya marcó ese último bajo, ¿correcto? La estructura interna es esta, es 1, 2, 3, 4, 5, es un ABC tipo zigzag, entonces se empieza a notar divergencia con referente a los últimos bajos, incluso fuerza, hay quienes dirán, no, es que todavía falta todavía un bajo más, ok, podría llegar a hacerlo, ¿no? Entonces tendríamos que actualizar el etiquetado. En una hora sí se logra apreciar esa divergencia, ese agotamiento incluso desde A para toda la estructura de C. Entonces, este es mi etiquetado, yo lo tengo así. Entonces, este movimiento alcista, eh, de hecho yo tuve una orden pendiente aquí, no se me ejecutó, quedó a casi nada de tomarla, porque justamente ahí fue una zona en la cual sí esperaba una reacción referente al soporte, sí, esperaba una reacción, pero híjole, aquí está. Ok. Bueno, entonces no lo tomó. Este tendría que ser mi primer impulso uno. No me voy a desesperar porque se me perdió ese primer movimiento, esa reacción. De hecho, cuando el precio hizo este movimiento alcista y estaba aquí, era una correctiva y cuando descendió, iba por esta zona, dije, muy seguro va a superar el último bajo, ¿sí? Lo va a hacer y más que nada por la estructura correctiva, ¿sí? Entonces ahí fue donde ya actualicé el etiquetado para el impulso bajista.
Entonces, este es mi primer impulso y voy a esperar la correctiva 2. Tampoco quiere decir que justamente ahí ya terminó ese impulso 1, incluso porque vea este patroncito de velas. No quiere decir que ya voy a meter en ventas para operar la correctiva 2 y después 3 y operar cada onda, ¿no? Ese sería lo ideal, pero este, yo preferiría esperar la correctiva 2, ¿sí? Y nos montáramos para continuar con el impulso 3. El etiquetado es simple. Vamos a proyectar un impulso en 5 ondas. Tendría que ser así, 1, 2, 3, 4 y 5. Tiene que ser de grado micro, ¿sí? Así sería nuestro primer impulso 1, nivel de invalidez, ya lo sabemos. Sabemos cuáles son las estructuras internas para las correctivas, eso va a estar un poquito más complicado. Podríamos identificar o colocar bueno, órdenes pendientes justamente aquí al final de 2 entre los 12.470, 12.480. Sería una muy buena zona en caso de que la correctiva 2 corrija hasta ese punto y podríamos considerar unas órdenes pendientes ahí. Únicamente para la correctiva, bueno, si la correctiva 2, el impulso 1 continúa subiendo, bueno, estaríamos considerando un 61, si es más abajo, bueno. Ok, ahora estamos observando al Nasdaq, que de hecho también identificamos ese primer ciclo alcista. Sabemos que los impulsos son en 5 ondas. En este caso, las 5 ondas son al alza. Vamos a identificar un movimiento impulsivo alcista y las 3 correctivas. Entonces, esto para nosotros es un primer ciclo. Claro, este ya es la estructura interna en 5 ondas y 3 ondas de manera correctiva. Sabemos que el mercado es fractal y todo este primer ciclo pues lo vamos a encontrar en marcos de tiempo inferiores. Por ejemplo, vamos a colocar el etiquetado. Miren, para que tengamos en cuenta, actualizamos el etiquetado, mantenemos la proyección y postura alcista. Esta es nuestra primera onda 1, esta es la correctiva 2. Lo que les decía, todo esto es un impulso 5 alcista. Y la correctiva bajista que actualizamos, esto es un A, B y C. Entonces ya la teníamos clara. Para el desarrollo inicial del impulso 3, pues vamos a esperar también un primer impulso 1, la correctiva 2. Esto tendría que ser 3, 4 y 5 y se repite la historia. Es el mismo patrón que vamos a buscar aquí para las ondas 1 y 2. Entonces, si para la estructura interna podemos nosotros operar todo el impulso 3 o de hecho el resto del impulso en 5 ondas para la interna del primer impulso de mayor grado, entonces nos otorga una muy buena relación beneficio-riesgo. Es lo que les comentaba. Aquí estamos en 4 horas. En la semana pasada únicamente tuvimos el desarrollo inicial impulsivo, lo que etiquetamos para la onda 1, y vamos a esperar precisamente la correctiva en 3 ondas. Bueno, aquí ya tenemos una muy buena relación de 5 a 1. Vamos a quitarla y nos vamos a ir a un marco de tiempo inferior. De hecho, lo estábamos viendo en 1 hora, ¿no? Entonces, de hecho, la reunión fue el día domingo con los muchachos del equipo FED. Ya observamos la correctiva en 3 ondas. Miren, este movimiento es correctivo. Aquí están 3 ondas clarísimas, clarísimas. Habíamos comentado sobre las órdenes pendientes en esta zona porque de hecho esperábamos que tuviese una reacción y reaccionó bastante bien. De hecho fue un 61.8% de retroceso Fibonacci. Pero la estructura interna era bastante clara, era bastante obvia. Nosotros sabíamos qué es lo que íbamos a esperar, un movimiento correctivo en 3 ondas, pero cuando se tratan de correctivas simples, zigzags, pues son impulsos, 5 ondas para A, 3 para B y 5 ondas para C. Es parte de los principios básicos. De hecho, puedes encontrar esa información en nuestra página oficial aquí en Finanzas Economy Trading y validar de esa manera, pues con los principios básicos, ¿no? Entonces, nos otorga esta muy buena relación, incluso para las internas de las internas. Recordemos que el mercado es fractal. Podemos irnos a 15 minutos y aquí es donde surge la actualización y la importancia de dar ese seguimiento con los principios básicos. ¿Por qué? Miren, aquí tenemos un primer impulso, ¿sí? Es decir, aquí tenemos una onda 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un impulso en 5 ondas, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, esto se supone que iba a ser una onda A, ¿sí? Entonces el movimiento alcista va a ser una correctiva B y por supuesto voy a esperar una onda C, nuevamente un impulso, por lo cual sí reaccionó al 61.8 bastante bien, que de hecho fue en esta zona donde teníamos órdenes pendientes, y al ver la estructura pues evidentemente tomamos una decisión que fue de salida, operar esa correctiva alcista porque íbamos a esperar un bajo más bajo que el anterior y el nivel de invalidez se mantenía aquí. Entonces en el transcurso tomamos la decisión de no operar ese movimiento correctivo bajista, o también
también pudimos operarlo. Simplemente yo en lo personal o en lo particular decidí esperarme porque quiero operar ese a favor de la tendencia principal alcista. Entonces ya teníamos claro que esto era un primer impulso y la estructura correctiva ya estaba más que clara. Entonces lo restante era validar esta formación inicial impulsiva, ¿sí? Una primera onda interna, ¿sí? Un primer ciclo, es decir, una onda 1, 2. Esto tendría que ser nuestro 3, 4 y 5. Y lo que proyectamos para el DAX, ¿no? Una estructura interna, a ver, este color verde. Y este sería 1, 2, por aquí 3, 4 y 5. ¿Sí? Algo más o menos así. Entonces vamos a validarlo conforme a los principios. Le vamos a dar el seguimiento. Nuevamente nos otorga una muy buena relación. De hecho, si operamos todo el objetivo del impulso 3, tendríamos una muy buena relación, 10-1. ¿Se dan cuenta? De esto se trata el análisis con ondas de Elliott. Lo charlamos el día domingo. Si quieres asistir, comparto el link a nuestro grupo de WhatsApp. Ahí estoy compartiendo el link del Zoom. Pero para ser miembro, pues bueno, tienes que ir a la página oficial, a la sección de equipo FED. Entonces, a ver aquí. Entonces aquí puedes encontrar los accesos, ¿sí? ¿Cuál te conviene? El tiempo que tú desees estar. Si quieres con el curso, si quieres con el curso completo, curso principios básicos, o simplemente acceder a nuestros análisis, actualizaciones y seguimientos. Bueno, mi nombre es Alexander Sánchez. Te dejo con esto. Espero que haya sido de mucha ayuda. Y bueno, yo creo que ya puedes dar el seguimiento a los siguientes impulsos. Nosotros vamos a mantener esta proyección y postura, a menos que suceda otro tipo de situaciones, algo trágico, algo drástico, pero para eso son los principios y poder identificar los niveles de invalidez.